Bienvenidos a todos los oyentes a El Comentario, un espacio dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero. Bueno, hoy tenemos sobre la mesa un análisis que, francamente, rompe bastante los esquemas mentales que solemos tener. Sí, totalmente. Es de esos temas que te obligan a mirar los datos dos veces. Exacto. Porque, a ver, en 2022 la Unión Europea le cerró la puerta en la cara a la economía rusa. O sea, se firmaron sanciones, se confiscaron yates en los puertos europeos y se asumió que, digamos, el grifo financiero se había cerrado por completo. Claro, esa era la narrativa oficial, la desconexión total. Eso es. Sin embargo, al revisar la documentación que tenemos hoy, los registros muestran que casi 30 millones de euros acaban de colarse por la ventana en el último año. Y claro, uno se pregunta cómo es posible que un bloqueo supuestamente impenetrable siga goteando millones. Así que vamos a desglosar esto, porque la resiliencia de esta relación económica es tan sorprendente como paradójica. Es un placer estar aquí para explorar estas fuentes, la verdad, y creo que has dado en el clavo. Esa es precisamente la gran ilusión óptica de la geopolítica actual. La percepción pública asume una desconexión total y absoluta, pero la realidad económica siempre es mucho más obstinada. Ya, el dinero no se evapora, no. Para operar en las sombras. Pues empecemos por lo que muestran los datos a plena luz del día, porque a primera vista parece una montaña rusa absoluta. La inversión rusa en España se ha disparado un 97% en los últimos 2 años. Una barbaridad, si lo piensas. Sí, sí. Si miramos a 2025, la inversión extranjera directa bruta rusa rozó los 30 millones de euros. 29,35 millones para ser exactos. Y aquí las fuentes hacen un apunte técnico muy específico que me ha llamado la atención. Dicen que esta cifra excluye las llamadas ETV. Ah, sí, las famosas ETV. Y claro, yo me pregunto, espera, si hay un régimen de sanciones tan estricto, ¿cómo puede registrarse legalmente una inversión de casi 30 millones? Y sobre todo, ¿qué son exactamente esas ETV que encima quedan fuera de la cuenta? Bueno, esa es una pregunta fundamental para entender el truco de magia contable, por así decirlo. Las ETV son las entidades de tenencia de valores extranjeros. Vale. En la práctica, son sociedades holding o empresas pantalla que se instalan en España por sus enormes ventajas fiscales. Porque, claro, permiten mover capitales internacionales sin tributar apenas por dividendos o plusvalías. O sea, un coladero legal. Totalmente. Si las estadísticas oficiales sumaran todo el dinero que transita por estas entidades, estaríamos hablando de magnitudes completamente distintas. Pero ciñéndonos a la inversión productiva directa, que es la que sí se cuenta, esos casi 30 millones de 2025 duplican lo que vimos en 2023, cuando apenas entraron unos 15 millones. Es un rebote espectacular si lo miramos en porcentajes. Es casi el doble. Pero claro, un salto del 97% puede sonar a una avalancha de capital invadiendo el país. Y la realidad exige un poco de memoria histórica para quienes nos escuchan. Sí, hay que ponerlo en contexto. Porque esta cantidad, aunque suba, sigue siendo una sombra absoluta de lo que fue en su día. Totalmente. Hay que alejar un poco la lupa. Si miramos a 2021, que fue el año previo al inicio de la invasión, la inversión movilizó casi 1.000 millones de euros. 941 millones concretamente. Madre mía, 1.000 millones. Ese fue el verdadero pico histórico. Luego, al año siguiente, con el estallido del conflicto, se desplomó a unos 60 millones, y de ahí siguió cayendo. Así que esta recuperación reciente supera los niveles que veíamos en la década de los 2000, entre 2007 y 2010, pero claro, seguimos estando a años luz de esos 1.000 millones. Y las fuentes ponen las cosas en perspectiva al comparar con otros países. Rusia, incluso con este repunte del que hablamos, no es un jugador principal en las cifras macroeconómicas actuales. Para nada. Por ejemplo, Estados Unidos lidera la tabla con una inyección aplastante de casi 10.000 millones de euros. Le siguen potencias normales como Francia o el Reino Unido, pero el dato que rompe todos los esquemas mentales es el de Ucrania. Ese dato es increíble. Las inversiones procedentes de Ucrania hacia España superaron los 300 millones de euros. Es decir, ahora mismo entra 10 veces más dinero ucraniano que ruso en España. Lo cual ilustra perfectamente cómo la guerra redibuja el mapa del capital. No es inversión tradicional, es literalmente la huida de patrimonios buscando refugio seguro. Claro, es que viéndolo así, es como si las sanciones hubieran construido una presa masiva de hormigón. De un día para otro se corta el cauce principal del río ruso y por eso vimos esa caída tremenda de 1.000 millones a 15.
Todos creíamos que el río se había secado. Exacto. Pero el agua siempre encuentra por dónde filtrarse. Busca grietas por debajo, desborda por los laterales y empieza a fluir de nuevo muy lentamente. La gran duda que me surge al ver estos 30 millones oficiales es si realmente esa es toda el agua que está pasando o si hay un río subterráneo masivo que la presa no está conteniendo en absoluto. Y lo fascinante aquí es que la propia Secretaría de Estado de Comercio sabe que sus datos son incompletos. Saben que hay fisuras. Claro. Cuando se imponen sanciones occidentales, los grandes patrimonios, obviamente, no se quedan de brazos cruzados viendo cómo se congela su dinero. Se adaptan rápidamente. Y la arquitectura financiera global está llena de pasillos ocultos. Lo que nos lleva a cómo logran esquivar esa presa. Porque, a ver, si el dinero no puede entrar por la puerta principal luciendo un pasaporte emitido en Moscú, pues simplemente entra por la ventana y se cambia de chaqueta. Exactamente. Los informes son muy claros sobre los métodos de elusión y hablan de una estrategia que parece de película de espías. El uso masivo de la doble nacionalidad. Hablamos de operaciones financieras que se realizan utilizando pasaportes de Chipre, de Israel o de Turquía. Pero yo me pregunto, ¿cómo funciona esto en la práctica? Si un oligarca sancionado va a un banco español, ¿cómo un simple pasaporte chipriota le abre la puerta como si nada? Pues funciona explotando los protocolos automatizados de cumplimiento normativo de los propios bancos. Es un tema de software casi. A ver, explícame eso. Cuando una sociedad intenta comprar un activo en España, el banco o el notario verifica la identidad del beneficiario real. Si esa persona presenta un pasaporte ruso, en el sistema saltan todas las alertas rojas de prevención de blanqueo y sanciones. El sistema lo bloquea de inmediato. Lógico. Pero, claro, si esa misma persona invirtió previamente en obtener la ciudadanía en Chipre, la documentación que se presenta al banco es la de un ciudadano europeo de Chipre. El sistema informático no ve a Rusia por ninguna parte. La transacción se aprueba sin ninguna fricción. Ojos que no ven, sanción que no se aplica. Y esto conecta directamente con un mecanismo que ha sido muy polémico aquí en España. Las famosas Golden Visa. Un visado dorado que el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido eliminar recientemente. Las estadísticas históricas de este programa son abrumadoras, ¿eh? Sí, los números asustan un poco. Antes de su cancelación, los ciudadanos chinos y rusos acapararon casi todos los beneficios. Hablamos de más de 3.800 visados dorados y más de 10.000 autorizaciones de residencia por inversión concedidas a estas dos nacionalidades. O sea, es una comunidad entera, con capacidad económica alta, que ya está establecida legalmente en el país. Y una vez que ese capital logra entrar, ya sea por pasaportes secundarios o por estos visados dorados, la pregunta clave es ¿dónde aterriza ese dinero? Claro, ¿dónde va a parar? Pues el mapa de 2025 es muy revelador porque nos cuenta una historia de refugio y tangibilidad. El destino casi exclusivo es la costa mediterránea. Fíjate en los números. Valencia captó casi 15 millones de euros, seguida por Gerona con cerca de 8 millones, luego aparece Barcelona con 4 millones, Alicante superando los 2 millones y Málaga con medio millón. Todo mirando al mar. Y no es casualidad, desde luego. El sector que arrasa, llevándose más de 24 millones de esa inversión total que decíamos, es el ladrillo. Operaciones de adquisición de viviendas por personas físicas. Eso es. Especialmente en zonas como la Costa Brava y la Costa Blanca. ¿Por qué precisamente ahí y por qué todo en ladrillo? Bueno, es un manual clásico de preservación de riqueza. En tiempos de alta volatilidad y riesgo de confiscación, los inversores rusos no buscan startups tecnológicas disruptivas ni bonos del tesoro. No quieren complicaciones. Buscan bienes que puedan tocar, que puedan usar y sobre todo que mantengan su valor frente a la inflación o las crisis. Y eligen la Costa Brava o Alicante porque ya cuentan históricamente con nutridas comunidades de la clase alta rusa. O sea, van donde ya conocen a gente. Exacto. Ya existe una infraestructura invisible esperándolos. Hay despachos de abogados que hablan ruso, colegios internacionales para sus hijos, redes de confianza empresariales. Al final, el dinero busca la menor resistencia social posible. Claro. Todo tiene sentido hasta que uno sigue leyendo el desglose sectorial de las fuentes y de repente se topa con un dato completamente atípico. Y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Porque más allá de los 24 millones en chalets y apartamentos en la costa, resulta que hay casi 3 millones de euros invertidos en cine. Concretamente, en actividades cinematográficas, de vídeo, programación de televisión,
y edición multimedia. Y luego otros 2 millones para operaciones de financiación de construcción intragrupo en Alicante. Casi 3 millones para grabar películas o hacer televisión en medio de este panorama de guerra y sanciones. Ya. Eso rompe el molde del típico oligarca comprando una mansión de verano para jubilarse, desde luego. Lo que estos datos sugieren, junto con la estacionalidad de las inversiones, es que hay operaciones corporativas encubiertas muy complejas. ¿Cómo es eso de la estacionalidad? Fíjate en el ritmo a lo largo del año. Durante el primer trimestre apenas entró 500.000. En el segundo trimestre saltó a casi 8 millones, pero fue en el tercer trimestre cuando se inyectaron de golpe casi 20 millones de euros. Es un salto brutal. Claro, ese tipo de picos tan marcados no refleja familias comprando casas individualmente un martes cualquiera. Refleja movimientos corporativos, inyecciones de capital de sociedades matrices para financiar filiales o proyectos muy específicos, como esa operación de construcción en Alicante de la que hablabas. O las productoras audiovisuales. Exacto. Inversiones en productoras para diversificar carteras de una forma mucho menos llamativa y mediática que el sector inmobiliario puro. Es como un mapa de calor económico que demuestra que la inversión rusa en España está muy viva, aunque venga camuflada con pasaportes chipriotas o disfrazada de productora de vídeo. Pero bueno, cambiemos el foco por un momento, porque hasta ahora hemos hablado solo de una dirección. ¿Qué pasa con el flujo inverso? O sea, el dinero de empresas españolas dirigiéndose hacia Rusia. Uf. Si conectamos esto con el panorama general y analizamos la otra cara de la moneda, el contraste es absoluto. Es como el día y la noche, ¿no? Totalmente. Mientras vemos este moteo persistente y sofisticado en el Mediterráneo español, la presencia corporativa de España en Rusia ha sufrido una extinción masiva. Es un éxodo sin precedentes en la historia comercial moderna. Y las cifras de esta retirada son dramáticas, la verdad. Hubo una época, allá por 2007, en la que el capital español metió más de 330 millones de euros en la Federación Rusa. Era un mercado emergente muy prometedor. Sí, todo el mundo quería estar allí. Justo antes de la invasión, en 2021, esa cifra ya había bajado a unos 33 millones. Pero al estallar el conflicto, se produjo una desinversión brutal de más de 300 millones en apenas 2 años. Y lo más fuerte, llevamos 3 años consecutivos donde el capital que viaja de España a Rusia es literalmente cero. Ni un solo euro. Es el colapso absoluto de décadas de diplomacia comercial. Vimos cómo gigantes del consumo occidental, empresas con una capilaridad enorme en el territorio ruso, empaquetaron sus cosas y abandonaron el país en bloque. Sí, casos muy sonados. Marcas de moda como Inditex, por ejemplo, clausuraron cientos de tiendas de la noche a la mañana, asumiendo pérdidas millonarias simplemente para salir de allí. Y las fuentes señalan algo que resulta casi irónico en todo esto. Dicen que Moscú ha dejado la puerta abierta, insinuando que estarían encantados de que estas multinacionales españolas volvieran. Incluso se rumorean algunos foros que algunas firmas occidentales están evaluando cómo regresar. Bueno, el papel lo aguanta todo, pero la realidad es otra. Claro, es que si nos ponemos en los zapatos del Consejo de Administración de una gran empresa textil española, ¿por qué narices querrías volver? El riesgo reputacional de abrir tiendas allí ahora mismo hundiría tu marca en el resto de Europa. Inmediatamente, sí. Y además, los reportes indican que Putin ha intensificado un control férreo sobre la economía y sobre la población. El entorno jurídico debe ser una pesadilla absoluta. Es una pesadilla operativa, sin ninguna duda. Para una multinacional, operar en un país donde el Estado puede decretar expropiaciones express de filiales extranjeras por motivos políticos o forzar la venta de tus activos a oligarcas locales con descuentos obligatorios del 50%, hace que el riesgo sea inasumible. Claro, estirar el dinero. Por muy grande que sea el mercado de consumidores, la falta de seguridad jurídica es una barrera de contención muchísimo más fuerte que cualquier sanción moral o de relaciones públicas. Por eso el capital del sector consumo ha huido por completo y no tiene intención de volver. Ya. Y esos 24 millones en casas en la costa mediterránea parecen muchísimo dinero, hasta que te das cuenta de que el verdadero cordón umbilical entre Rusia y España no está hecho de ladrillo ni de tiendas de ropa en Moscú, sino de gas. Aquí entramos en otra dimensión. Totalmente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que pasamos de hablar de decenas de millones a entrar en una escala que roza lo incomprensible para un ciudadano de a pie. Desde el inicio de la invasión, España ha comprado gas natural licuado, el GNL, y otros combustibles minerales rusos por valor de 12.300 millones de euros. 12.300 millones.
La diferencia de magnitud con los visados dorados es abismal. Es una cifra que empequeñece absolutamente todo el análisis anterior. Es que no hay color. Y hay un motivo legal clave para este flujo masivo. A diferencia de otros recursos o de las transferencias bancarias directas, la importación de gas natural licuado ruso no fue sancionada inmediatamente por Bruselas. Claro, se dejaron una puerta abierta. Ha sido una inmensa autopista legal libre de peajes sancionadores, que ha permitido sostener el suministro energético europeo durante lo peor de la crisis, es cierto, pero también ha mantenido viva la maquinaria de ingresos rusa. Sin embargo, los documentos muestran que no todo el combustible entra por vías tan pulcras y legales como el GNL. Exacto. Aquí volvemos a encontrarnos con esos ríos subterráneos de los que hablábamos al principio. Las fuentes documentan que, en el último año, España adquirió más de 90 millones de euros en petróleo ruso. Y cuidado, porque el petróleo sí está estrictamente sancionado. Sí, ahí hay un embargo, claro. Entonces la pregunta es evidente. Si está prohibido, ¿cómo han entrado 90 millones en petróleo ruso al país? El informe menciona el uso de intermediarios turcos. ¿Cómo funciona exactamente esta especie de lavandería de crudo? Es una maniobra logística de enmascaramiento muy parecida conceptualmente a lo que hablábamos antes de los pasaportes chipriotas, pero a escala industrial. A ver cómo lo hacen. El petróleo crudo sale de Rusia en grandes petroleros y navega hacia aguas internacionales o hacia puertos turcos. Allí se realiza lo que en el sector se conoce como transferencias ship-to-ship. ¿Pasarlo de un barco a otro en alta mar? Exacto. O a veces se descarga en refinerías intermediarias donde se mezcla físicamente con petróleo de otras procedencias, de otros países de Oriente Medio, por ejemplo. Ya, claro. Lo mezclan todo para perder la pista. Precisamente, una vez que ese crudo se ha mezclado, el papeleo se reescribe por completo. El certificado de origen, que llega finalmente a las aduanas europeas, dice que el combustible proviene de Turquía o que es una mezcla internacional, borrando por completo el rastro del pozo siberiano del que salió originalmente. Eso es asombroso. Literalmente diluyen la procedencia para colar el producto. Pero el ancla más pesada que mantiene unidas a estas dos economías no son los cargamentos sueltos o este contrabando del que hablamos, sino los contratos estructurales a largo plazo. Ese es el verdadero núcleo del problema. El reporte nombra específicamente a la energética española Naturgy, que tiene un compromiso monumental. Estamos hablando de acuerdos de compra de gas por un valor cercano a los 11.000 millones de euros. Tienen firmado legalmente recibir 2,5 millones de toneladas de gas al año hasta el año 2041, provenientes del proyecto Yamal ELG, un proyecto que, por cierto, está controlado mayoritariamente por la empresa rusa Novatek. Y Repsol también tiene que lidiar con presiones similares para asegurar sus contratos. Estos no son acuerdos que se puedan romper enviando un correo electrónico diciendo, oye, que lo dejamos. Para nada. Son contratos blindados con cláusulas de cumplimiento obligatorias muy severas. Tienen penalizaciones astronómicas si se incumplen de forma unilateral. Fueron firmados en una época de paz, proyectados a décadas vista, y ahora chocan frontalmente contra un muro geopolítico infranqueable. Y al mencionar a la empresa rusa Novatek, el documento incluye un apunte que francamente hiela la sangre. Sí, es un caso terrible. Semanas después de la invasión de Ucrania, Sergei Protoseña, un exalto directivo precisamente de esta empresa de Novatek, fue hallado muerto junto a su familia en extrañas circunstancias. ¿Y dónde ocurrió esto? En su villa de Lloret de Mar, en Gerona. Qué casualidad, ¿no? Precisamente en el epicentro de la inversión inmobiliaria rusa en la Costa Brava de la que hablábamos hace unos minutos. Es un recordatorio brutal de que detrás de esas cifras abstractas de 12.000 millones, detrás de los enormes buques metaneros y del sector del ladrillo, hay un poder inmenso y profundamente oscuro caminando por las calles españolas. Esto plantea una pregunta importante, porque entrelaza la macroeconomía global con la crónica negra local de una manera innegable y pone rostro a los riesgos de esta relación. Y este escenario nos lleva directamente a un callejón sin salida legal y político. ¿A qué te refieres? Fiable, que cumple sus contratos incluso con los países occidentales que ellos consideran no amistosos. Para el Kremlin, no hay ningún motivo legal para rescindir el acuerdo multimillonario de Novatek y Naturgy hasta 2041. O sea, básicamente dicen, a ver, la guerra es una cosa, pero aquí hay un papel firmado y os vamos a enviar el gas hasta la última gota estipulada. Exactamente esa es su postura. ¿Y Europa qué responde a eso? Porque tengo entendido que hay una directriz europea sobre la mesa bastante firme. Ese es el choque de trenes inminente del que hablan los analistas. La Comisión Europea ha establecido una fecha límite.
Han creado un mecanismo legal que obliga a los Estados miembros a deshacerse de estos acuerdos de importación de gas ruso y la fecha tope marcada es enero de 2027. Así que tenemos un contrato vital blindado hasta 2041 por una parte y una orden europea de guillotina para 2027 por la otra. Es como observar a dos colosos atados por la cintura caminando por una cuerda floja, intentando cortar la soga sin caer ambos al vacío. Esto no es solo un dolor de cabeza para un equipo de abogados corporativos en Madrid o en Bruselas, es algo que determinará la seguridad energética de todo un continente. Impactará en si las fábricas tendrán energía para funcionar y, por supuesto, en la factura que pagará cada ciudadano en su casa en invierno. Es un tema de supervivencia económica básica. Totalmente. Bueno, hemos recorrido un camino larguísimo hoy. Empezamos viendo cómo unos millones se filtran silenciosamente mediante pasaportes chipriotas para comprar villas en la Costa Brava. Luego pasamos por productoras de cine misteriosas y terminamos frente a 12.000 millones de contratos de gas pendientes de un ultimátum europeo de alto voltaje. Todo esto dibuja un ecosistema de una resiliencia abrumadora. Las sanciones actúan como una fuerza que no detiene el cauce, sino que lo bifurca. Lo hace más complejo, más opaco y mucho más costoso, pero sin lograr detener el pulso económico subyacente. Lo cual nos deja con una reflexión final ineludible que, francamente, los propios documentos no logran contestar y que va a marcar los próximos años para la audiencia que nos escucha. Pensemos en lo siguiente. Si finalmente en enero de 2027 la Unión Europea logra imponer ese corte radical, cerrando por fin la autopista legal de los contratos de gas natural licuado, ¿qué ocurrirá entonces? Esa es la gran incógnita. Viendo la extraordinaria capacidad del capital para mutar y adaptarse, que hemos analizado hoy, uno se pregunta si no seremos testigos de algo aún más complejo. Veremos en el estratégico sector del gas la misma proliferación de intermediarios oscuros, buques fantasma y pasaportes dobles que ya estamos presenciando en el mercado del petróleo y en el sector del ladrillo. En un mundo tan profundamente globalizado e interdependiente, ¿es realmente posible amputar limpiamente las venas que conectan dos economías? ¿O simplemente el flujo buscará caminos más profundos, más costosos y muchísimo más oscuros? Ahí dejamos la pregunta para que cada uno saque sus conclusiones. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcast. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado. Así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal El Comentario. Disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcast. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado. Así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias.